Mi carne tiene que pagar el precio de ya no hacer su voluntad. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Sabe? La palabra dice que nosotros tenemos un libre albedrío, pero yo siempre he dicho, eso es para los impíos. El cristiano no tiene libre albedrío. ¿Sabes por qué? Porque el libre albedrío es la decisión entre el bien o el mal. Y una vez que usted decide seguir a Jesús, ya usted no vive usted, sino que vive Jesús. Ya usted no puede ir conforme a lo que usted quiera hacer, sino que usted tiene que ir conforme a lo que Dios le dice que haga. Dios te bendiga, Dios te guarde en este hermoso día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre está conectado, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento La Hora de la Unción, donde Dios está haciendo cosas extraordinarias. El cautivo está siendo libre, el enfermo está siendo sano, el que está caído está siendo levantado. Pero como siempre, nunca estoy solo, sino que estoy acompañado del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero esta vez tenemos una invitada aquí en La Hora de la Unción, que hace varios meses fue de bendición, que a usted le gustó mucho su mensaje y como lo prometido de deuda de que le íbamos a traer de nuevo, ella está aquí con nosotros. Ella puede presentarse a la audiencia de La Hora de la Unción. Amén. Dios bendiga a Christopher, Dios bendiga a Venancio. Dios bendiga a cada una de las personas que así nos están viendo a través de esta plataforma Excelencia Cristiana. Le habla a su hermana y amiga Hanny Zavala y aquí estamos para la honra y la gloria del Señor como instrumento en sus manos. Amén, amén, amén. Ya ustedes escucharon, prepárense, porque esto es La Hora de la Unción. Pero como siempre, nunca estoy solo, sino que estoy acompañado de un ministro, estoy acompañado de un profeta, un hombre que creo que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Soy el Juan el Bautista y yo creo que él es el Jesús que viene para estos tiempos. Un hombre de Dios, un hombre admirable, nuestro hermano Christopher Aquino. Amén. Dios te bendiga, Venancio, Dios te bendiga, Yanni. La verdad que sí, me siento más que honrado de tenerte aquí con nosotros. Yo sé que va a haber una gloria que va a descender, así que siéntate, escucha este mensaje, compártalo con más personas para que yo tú lo recomiendes. Así que, Jenny, el escenario es tuyo. Amén. Gloria al Señor. De inmediato vamos a leer la palabra, la cual la encontramos en Mateo capítulo 16, verso 24. Y dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Como tema hoy el Señor me ha ministrado el precio del Evangelio. Wow. Y muchos pudieran decir, ¿tiene precio el Evangelio? Cuando por gracia hemos sido salvos, cuando por gracia hemos adquirido este precioso Evangelio. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la palabra que nos encontramos en Mateo capítulo 16 del verso 24, la palabra nos dice que si alguno quiere venir en pos de Jesús, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Entonces aquí la palabra bien nos muestra que para nosotros poder seguir en pos de Jesús hay algo que tenemos que dar. Hay algo que tenemos que sacrificar. Wow. Y muchos pudieran decir, pero esto es por gracia, y ciertamente así es por gracia. La palabra nos dice que Él vino y murió para que todo aquel que en Él cree fuese salvo, pero ciertamente para todo aquel que cree. Pero cuando hablamos del Evangelio, hablamos como definición, el Evangelio significa las buenas nuevas. Sí. Y muchos pueden ser salvos, pero no todos pueden llevar las buenas nuevas Dios de salvación. mío, explica eso. Wow. Entonces, ¿qué pasa? Muchos pueden creer en Jesús y aceptar a Jesús y pueden ser salvos, pero no todos están capacitados para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque para llevar la nueva de salvación hay que pagar un precio. Dios mío. Para Jesús darnos a nosotros esa buena nueva tuvo que venir a morir. Wow. Y por eso asimismo Jesús le dice a sus discípulos que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y aquí no estamos hablando de un precio económico, aquí no estamos hablando de vender el Evangelio, aquí estamos hablando de pagar el precio para ser eficientes en el Evangelio. Dios mío. ¿Y cuál es el precio? El precio cuesta someter nuestra carne a la voluntad del Señor. Por eso es que Jesús le dice, niéguese a sí mismo. Porque todo aquel que quiera seguir a Jesús y que quiera predicar las buenas nuevas de la salvación va a tener que dejar a un lado el yo. Sí. Va a tener que dejar a un lado los deseos de la carne. Y eso cuesta porque eso es un sacrificio.
¿Entiendes? Entonces por eso es el precio del evangelio. ¿Sabe por qué mucha gente ha manchado el evangelio? ¿Por qué? Porque no ha pagado el precio. Wow, porque sí. predicando el evangelio siguen viviendo una vida conforme a la carne. Wow, Siguen tremendo. viviendo una vida conforme a lo que ellos quieren. Pero para llevar el evangelio, para predicar el evangelio, se necesita morir al yo. Dios mío. Porque el evangelio no se basa en nosotros, sino que se basa en Cristo. Wow. Y tú no puedes predicar a Cristo cuando Cristo no está en ti. Repítelo. Tú no puedes predicar a Cristo cuando tú no le sirves a Cristo. Entonces, para servirle a Cristo, para servirle a Dios, es necesario nosotros negarnos a nuestra humanidad. Es necesario nosotros entregarnos a Cristo. ¿Sabes qué me impresiona? Que cuando David pecó, que dice la palabra que censó el pueblo, Sí. cuando él tuvo que ofrecer el sacrificio, que fue al lugar para ofrecerle sacrificio a Dios, para que Dios parara la destrucción que tenía sobre el pueblo, dice la palabra que el hombre le dijo a él que le iba a dar todos los ganados, que le iba a dar todo para que él ofreciera el sacrificio. Wow, wow. Sin embargo, David le dijo, no haré holocaustos a Jehová que a mí no me cueste. Wow. No daré nada a Jehová que a mí no me costara. David tenía toda la posibilidad de darle algo a Dios sin que a él le costara nada. Pero David dijo, no, es que a Dios yo no le puedo dar Dios algo mío. que a mí no me cueste. Entonces, cuando Wow. nosotros vamos a la palabra que nos dice que para nosotros seguir a Cristo es necesario negarnos a nosotros, es necesario dejar todos esos deseos para servirle a Él, porque a nosotros como humanos se nos es difícil. Wow. Y sabes, la palabra dice que nosotros somos salvos por gracia, y realmente somos salvos por gracia, pero sabes, la gracia costó demasiado. Wow. Uf, suéltala. La gracia costó demasiado y estamos dando muy poco Ay. para tanto. Dios mío. ¿Sabes? Jesús, para que nosotros pudiéramos tener acceso a la gracia, tuvo que venir a padecer. Tuvo que venir a morir, tuvo que venir a aguantar dolor. ¿Sabes qué? Mientras yo estudiaba esto, me ministró algo, que el evangelio es algo tan complejo, es algo tan fuerte, que el evangelio significa las buenas nuevas. Y aún después de que a Jesús lo crucificaron, su evangelio seguía predicándole a aquellos mismos que lo crucificaron. Sí. Wow. Entonces, cuando nosotros decidimos predicar el evangelio, tenemos que entender que Wow. tenemos que dar las buenas nuevas, aunque a nosotros no nos esté yendo bien. Santo. Aunque nosotros no estemos bien. Es predicarle la buena nueva aún a aquellos que no hacen la guerra. Wow. Dios Es mío. predicarle la buenas nuevas aún a aquellos que están en contra de nosotros. Es predicarle las buenas nuevas a todos aquellos que levantan calumnias en nuestra contra. Wow, wow. Por eso es que el evangelio tiene un precio. ¿Y cuál es el precio del evangelio? El negarnos a nosotros, el someternos a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros muchos nos hacen falta. Uf. Negarnos a nosotros mismos. Por eso fue que Pablo, hablando en Romanos, dice que nosotros como hijos somos herederos de Dios. Y Wow. juntamente con Jesús somos coherederos, si es que padecemos juntamente con Él. Wow. O sea que para nosotros heredar el reino de los cielos, así como Jesús padeció en la tierra, nosotros también tendremos que padecer. Dios Porque mío. lo que Él hizo en esta tierra, también nosotros lo vamos a hacer. Así como su palabra dice que yo me iré, pero no lo dejaré solo, sino que enviaré al Consolador. Y ustedes harán cosa mayor de la que yo hice por Sí. cuanto yo voy al Padre. Pero así como haremos cosa mayor de la que Él hizo, también tenemos que padecer así como Él padeció. Wow. Dios mío, sí. ¿Sabes? Hablando la palabra, cuando Jacobo y Juan le dijeron a Jesús que le pidieron un favor, que le dijeron que cuando Él esté allá en el cielo se acuerde de ellos y lo siente a uno a la derecha Otro a la y izquierda. uno a la izquierda. ¿Y sabe que Jesús le contestó? ¿El qué? Ustedes están dispuestos a beber de la copa que yo bebí. Dios mío. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no es fácil. Muchos quieren ganar el reino de los cielos sin pagar un precio. Wow. Muchos quieren ganarse el reino de los cielos sin tener una intimidad con Dios. Dios mío. Entonces muchos pudieran irse en contra de esto. No, pero que esto no tiene un precio. Sí, a mi carne tiene que pagar un precio para yo servir a Dios. Mi carne tiene que pagar el precio de ya no hacer su voluntad. Por eso Wow. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Sabe? La palabra dice que nosotros tenemos un libre albedrío, pero yo siempre he dicho, eso es para los impíos. El cristiano no tiene libre albedrío. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el libre albedrío es la decisión entre el bien o el mal. Y una vez que usted decide seguir a Jesús, ya usted no vive usted, sino que vive Jesús. Dios mío. Ya usted no Wow. puede ir conforme a lo que usted quiera hacer, sino que usted tiene que ir conforme a lo que Dios le dice que haga. Entonces hay muchos cristianos dentro de la iglesia con un libre albedrío. Ay, Ay. me voy, por favor. Dios mío. Esto se puso serio aquí, ¿Por qué corra. tienen un libre albedrío? Porque ellos hacen lo que le convienen. Sí, Dios esto mío. sí, esto no. Y dice hablando en David, cuando él le dijo que él no iba a ofrecer a Jehová nada que le costara, dice que él le pagó todo lo que le costaban los ganados. Él no se quedó con una parte. Él pagó todo lo que costaba. Y así mismo es nosotros.
A veces para nosotros seguir a Cristo tenemos que pasar muchas calumnias, tenemos que pasar situaciones que Amén. nos duelen, pero en medio de eso decir es que yo quiero que se haga tu voluntad y no la sí. mía. Cuando Jesús iba a ser entregado, dice la palabra que estaba orando en Getsemaní y él le dijo al Señor, Padre, pasa de mí esta copa, porque ciertamente no es fácil llevar el peso de una cruz. Antes de Jesús llegar a la cruz, ya él estaba sintiendo el peso, ya él estaba sintiendo el pecado de todas las generaciones encima de él. Entonces yo me pregunto, si ya él estaba sintiendo todo ese peso, el cual fue reflejado a través de una cruz, y él nos dice a nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Sí. ¿Cuál es la cruz que estamos cargando? Uf. ¿Cuál es la cruz que yo estoy cargando para Cristo? ¿Cuál es la cruz que yo estoy llevando para Cristo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para Cristo? Si Él me dijo que tome mi cruz, ¿qué cruz estoy yo tomando? Wow, suéltala. ¿Cuál es la cruz que ya está encima de mí para yo poder servir a Dios? ¿Cuál es el precio que estoy pagando para llevar las buenas nuevas, aun cuando a mí no me está yendo bien? Wow. Dios mío. Porque Jesús nunca dejó de predicar las buenas nuevas, a pesar de que el mismo pueblo siguió azotándolo, a pesar de que el mismo pueblo lo crucificó. Wow. Aún después de ser muerto, resucitó de los muertos, y aún después de eso siguió hablando de las buenas nuevas, Sí. porque dejó a sus discípulos, dejó a sus ungidos para que esos que lo crucificaron todavía tuvieran acceso a la gracia, Sí. Wow. tuvieran acceso a un arrepentimiento, tuvieran acceso a poder obtener la salvación, porque Jesús no se midió solamente a lo que ellos le hacían a él, sino que él, su amor fue tan grande que él no se acomodó a esto sí porque me tratan bien y a esto no, sino que su evangelio trascendió todo eso. Wow. Trascendió a los que querían y a los que Wow. no querían, trascendió a los que le seguían y a los que no le seguían. Entonces a veces nosotros no queremos pagar el precio de predicarle a uno que no hace la guerra. Uf. No Dios queremos mío. no queremos pagar el precio de llevar este evangelio, de nosotros decirle Dios te bendiga a uno que sabemos que no hace daño. Ay. Dios mío. De que tremendo. nos hace daño. Jesús nunca se limitó a eso, sino que después de eso siguió predicando, porque él sabía que él venía a dar una buena noticia, y su buena noticia no se condicionaba a sus padecimientos. Sí. Entonces, así como él padeció y siguió predicando, siguió hablando de que viene el reino de los cielos, de que un día vamos a ir tendremos que darle cuenta a Dios, así nosotros debemos de seguir predicando este evangelio, debemos de seguir pagando el precio de negarnos a nosotros, porque este es el precio del cristiano. Wow. Santo. No es dinero. Dios mío. Muchos dicen, no, porque esto no es por obra para que nadie se gloríe. Ciertamente esto no es por obra, pero eso costó tanto que yo no puedo darle a Dios algo que a mí no me cueste. Wow. Esto costó tanto que yo no puedo ir delante de Dios a darle algo que a mí no me costó sacrificio. Cuando el mismo Pablo dijo, presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros? Decir, costó tanto que no puedo darle algo que a mí no me cueste, que a mi carne no le cueste, porque ¿a qué es lo que le cuesta? A nuestra carne. Dios mío. Porque a la carne le gusta lo de la carne. Sí, sí, claro que sí. Entonces ahí es que nosotros entramos, en nosotros poder crucificar, ¿qué dijo Pablo? Y ser crucificados juntamente con Cristo, Sí. pero también ser glorificados juntamente con Él. Porque así como Él padeció, así como Él sufrió, así nosotros también tendremos que pasarlo. Es más, ¿sabe? A veces nosotros nos quejamos de cosas que nos pasan, pero cuando vamos a la historia, ninguno de los discípulos de Dios, en su mayoría, pudo morir dignamente. Cuando digo dignamente, tranquilo en su cama. No. ¿Sabes? La Biblia dice que hay impíos que mueren como justos y justos que mueren como impíos. Wow. Wow. ¿Sabes? Entonces el hecho de que nos estén persiguiendo no implica que estemos mal delante de la presencia. Dios mío. Al contrario, muchas veces eso es lo que significa que hay algo sobre nosotros que se está manifestando. Que hay algo sobre nuestra vida que está dejando marcas, que está dejando huellas, que está predicando a un Cristo vivo, que está predicando a un Dios que restaura, a pesar de que muchos se levanten. Entonces, ¿cuál es el precio del evangelio? El nosotros negarnos. El decir como Pablo, es que ya no vivo yo, es que ya yo no voy a hacer lo que yo quiero, Wow, es wow. que hay algo que costó tanto que ya yo no puedo seguir en mi humanidad, sino tengo que vivir conforme a su Espíritu Santo, Wow. conforme a sus direcciones, conforme a lo que Él quiere para mí. Sí. Porque este es el precio del evangelio. Dios ¿Cuál es el mío. precio del evangelio? Seguir predicando las buenas nuevas, aun cuando nuestra carne no quiere hacerlo. Ay, Wow. ay, ay. Seguir diciendo Cristo sana, aun cuando muchas veces nosotros estamos enfermos físicamente. Decir que Cristo liberta.
es seguir hablando, aunque todo se nos vaya en contra, porque entendemos que nuestro galardón no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos, y ahí es donde nosotros recibiremos nuestra recompensa. Y no es que andamos en busca de recompensa, no. Esto lo hacemos por amor a Cristo, pero sabemos que dice la palabra que no quedará sin recompensa aquel que deje padre y madre por causa de Jesús. Amén a eso. O sea que nosotros tenemos un galardón en los cielos por esto. Jesús fue glorificado después que murió, cuando subió al cielo. Sí. Y así mismito será con nosotros, porque nosotros somos el reflejo de Jesús aquí en la tierra. Nosotros somos el instrumento de Jesús aquí en la tierra. Y así como Él pasó todo lo que pasó, así mismo nosotros también tenemos que pasarlo, porque es que ya no vivimos una vida como nosotros queremos, sino como el Padre quiera. Y es necesario empezar a despertar una iglesia que diga: yo voy a pagar el precio. Yo voy a dejar de hacer lo que yo quiero para agradar al Padre. Yo voy a tener que someter mi carne a su voluntad para que sea lo que Él quiera. Por eso Pablo dijo: todos los días tengo que golpear mi carne. ¿Por qué? Porque ciertamente la carne nunca quiere hacer la voluntad de Dios, pero el que está en el Espíritu entiende que no son los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. Y cuando tú estás en el Espíritu, tú tienes que decir a tu carne: sométete o sométete. Santo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios y no la mía. Y ese es el precio del Evangelio, el negarnos a nosotros. No es otra cosa. Dios mío. Es negarnos a nosotros. Y cuando usted vaya a decir: entonces ¿tiene el precio el Evangelio? Sí, tiene el precio de negarnos a nosotros, que no cuesta más que mucho dinero. Amén a eso. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que al hombre se le es más fácil gobernar una nación, hablando en proverbio, que gobernar su propia lengua, que gobernarse a sí mismo. Entonces cuando tú sometes tu voluntad a la voluntad de Dios, entonces tú dices: ciertamente ya no estoy viviendo yo. Porque si es más fácil, hablando en proverbio, gobernar una nación que gobernarnos a nosotros mismos, cuando la palabra dice: porque no he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el dominio propio va junto a una vida cristiana, junto a uno que sigue a Jesús. Entonces uno que todavía no tiene dominio propio, que tenemos que trabajarlo todos los días. Me voy. Dios mío. Corre. Esto me puso serio aquí. Porque tenemos muchos que a veces que nos dejamos gobernar por sentimientos, por pasiones, por situaciones, por circunstancias. Y tú tienes que someter todo eso a la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué haría Jesús si estuviera en mi posición? ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en mi posición? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué ejemplo tengo yo de Jesús cuando estoy pasando por esto? Entonces es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, así como lo hizo, soportando, pero bajo su dirección. Amén. No yugo que el enemigo no quiera poner, porque es otra cosa. ¿Cómo así? Veces, porque hay cristianos que a veces soportan yugo puesto por Satanás. ¿Cómo? No puesto por Dios. Claro, porque dice la palabra que llevemos su yugo, el cual es ligero. Entonces, si es ligero, tenemos toda la fuerza dada por Cristo para soportarlo. Pero hay gente que se han desubicado tanto de Dios que ya no están soportando el yugo de Cristo, sino que Satanás le ha puesto carga y ellos están cargando cosas más pesadas. Ay. Dios mío, explica eso. ¿Cómo yo puedo identificar si es un yugo del enemigo o si es la carga del evangelio? ¿Cómo puedo identificar? ¿Lo soportas o no lo soportas? ¿En qué sentido? En que dice la palabra que Él no nos dará un yugo. O sea, Él no nos dará una carga que nosotros no podamos llevar. No podamos cargar. Entonces, cuando tú ves que ya la misma carga te está sacando del propósito de Dios, ya eso no viene de Dios. Dios mío. Lo que te saca de Dios no viene de Dios. Entonces, gente que se ha echado la carga de todo el mundo encima de ellos. Entonces, a veces eso mismo lo hace el enemigo para desubicar al hombre y a la mujer de Dios. Entonces, cuando tú estás llevando una carga, si te estás sacando de la voluntad de Dios, busca que eso no es de Dios, porque lo de Dios te acerca a Dios. Sí. A veces el yugo puede ser un trabajo. Sí. Y lo vemos como bendición. Y probablemente ese trabajo es un yugo puesto por Satanás, porque el trabajo te está quitando tiempo para Dios. Entonces, si te está quitando tiempo para Dios, no proviene de Dios. Porque las bendiciones de Él no añaden tristeza. Como dice Venancio, una relación también. Sí. Una relación que te aparte de Dios, que no te impulse a buscarlo más a Él. Busca que ahí no está Dios. Una amistad. Una amistad. Hay muchas cosas que nos separan de las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuando el yugo no es de Dios? Cuando ese yugo está provocando que yo me aleje de Él. Porque hay cosas que Dios pone para que nosotros pasemos, pero eso es lo que va a decir: no, espérate, yo sé a dónde ir, yo sé a dónde correr, yo sé que el que me dio la carga también me va a ayudar a llevarla. Y si Dios no te está ayudando a llevarla, busca que esa no te la puso Él. Dios mío.
Entonces nosotros debemos de saber identificar cuáles son los yugos que provienen de Dios, porque Él dice que su yugo es ligero, es ligero. ¿Por qué? Porque dice la palabra que carga en su cruz. ¿Y qué es el yugo? Es un peso. Realmente la cruz carga un peso. Sí. Carga un peso. Y ese mismo peso será el mismo que nosotros manifestaremos a través de su presencia. A través que manifestaremos a través de su gloria. Porque todo lo que tiene un peso también tiene un nivel de gloria. Porque mientras más cargado sea, pero también será la manifestación que Dios va a hacer a través de ti. Porque el llevar el evangelio no es solamente hablarlo, sino también manifestarlo. Jesús cada vez que iba manifestaba el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos, para poder seguir a Jesús, es cargar nuestra cruz. Pero esa misma cruz va a hacer que nosotros manifestemos el poder de Dios. Porque para Jesús cargar esa cruz tuvo que manifestar muchas cosas. Jesús tuvo que manifestar milagros. Jesús tuvo que manifestar prodigios. Jesús hacía sanidades, libertaba. Entonces, ¿qué pasa? El reino de los cielos tiene un peso. Sí. Y tiene el peso de la unción. Ay, la hora de la unción. Estamos en la hora de la unción. Estamos en la hora de la unción. Tiene un peso, entonces esa unción, para manifestarla, primero hay que alimentarla. ¿Cómo se alimenta la unción? Pasando los procesos. Porque los procesos te capacitan para tú manifestarlo. Ejemplo, hay niveles de gloria que Dios no le da a la gente porque el corazón de esa persona todavía no está preparado para manifestarlo. Entonces, para poder manifestar eso, el Señor tiene que trabajar tu corazón. A veces te entra en desiertos, en situaciones, en procesos para trabajar tu corazón, para que cuando tú manifiestes eso de Dios, tú no te enaltezcas. Tu corazón no se llene de soberbia, de vanagloria. Entonces, el cargar la cruz de Cristo no es solamente el negarnos a nosotros, sino también el manifestar su poder. Porque así como lo hizo, también nosotros lo haremos. Entonces, ¿cuál es el precio del evangelio? Poder manifestar la presencia de Dios. ¿Cuál es el precio del evangelio para manifestar esa presencia? Cargar nuestra cruz. ¿Cuál es nuestra cruz? Lo que Él nos dice que hagamos. Poder predicar el evangelio donde quiera, poder decirle a aquel que no hace la guerra, Cristo te ama. Porque este evangelio no se basa en qué tanto yo le doy a Dios, sino en qué tanto yo me someto a Él. Wow, Dios mío, lo dijo. No es que tanto yo le voy a dar a Dios, es que tanto yo le voy a obedecer, porque ¿qué dice la palabra? Que más vale un día de obediencia que 1000 años de sacrificio. Tú no puedes basar tu vida entera solamente dando sacrificio, pero no obedeciendo, porque tu sacrificio será nulo. Así que, para tú pagar el precio del evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación, es necesario tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguir a Cristo. Dios mío, tremenda palabra, el precio del evangelio. Muchas veces queremos el resultado de su gloria, pero no el proceso de su padecimiento. Y debemos de procurar de que así como morimos con Cristo, vamos a resucitar con Cristo. Muera la carne para que resucite en el espíritu. El evangelio tiene un precio. Lo dije, tremenda palabra que ha dicho esta ungida del Señor. Yo quiero que tú hagas una oración por esas personas que están ahí. Que hay personas que se sienten atribuladas. Hay personas que tienen yugo de las tinieblas. Que ahora mismo cuando tú dices esa palabra, yo sé que algo se rompía. Hay personas que van a recibir liberación. Ora por ello ahora. Amantísimo Dios y Padre soberano que estás en los cielos, Señor, te adoramos. Santo te damos Dios a ti toda la gloria y toda la honra, porque reconocemos que solo tú, Señor, mereces toda la alabanza. Señor, oramos por cada persona que en este momento está llevando un yugo. Padre, tu palabra dice que el yugo se rompe a causa de la unción. Padre, y en el nombre de Jesús declaramos liberación, que todo yugo se rompe, Padre. Que toda cadena, Señor, son rotas por el poder de tu palabra. Ahora, y en el nombre de Jesús, Señor, oramos por cada persona que no está viendo, para que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a tratar con ellos, Padre, para que tú lleves, oh Señor, sus pensamientos, Señor, a tu cruz, para que ellos puedan vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor. Rompe las cadenas, liberta al cautivo, porque para eso, Señor, hemos sido enviados, para predicar tu palabra, Señor, y manifestar tu poder en esta tierra, Padre. Bendícelos y guárdalos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén, Jani, que Dios te bendiga de manera especial. La paz de Dios sea contigo. Esperamos tenerte en otra ocasión por aquí. Amén. Porque yo sé que estas personas han sido bendecidas. Creo que estos son mensajes que yo le llamo rompecultura, estructura, mentalidad, y que elevan la conciencia del hombre. Por lo tanto, yo espero que usted comparte este video con muchas personas, para que muchas personas sean bendecidos, porque hay gente por ahí hablando barbaridades y andan virales. Estas cosas sí es que tienen que hacerse virales. Le digo por qué, porque Jesús es que debe de ser exaltado, porque se le dio un nombre que es sobre todo nombre
siempre. Dios te bendiga. Espero que así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda y todo lo que haga en el Señor. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo. Christopher Aquino. Hanny Zavala. Y esto fue La Hora de la Unción.